Nos interesa en este espacio poder tener toda la lógica, poder entender la constitucionalidad de esta medida. Está con nosotros el doctor Israel Quino, a quien le agradecemos la atención y la deferencia con el programa, y le pedimos, doctor, después de darle las buenas noches, nos ayude a entender la implicación de esta decisión del gabinete y la presidenta. ¿Qué tal, María René? Buenas noches, un cordial saludo a las familias bolivianas con quien me solidarizo por estos momentos que estamos atravesando todos en el país. Esta medida anunciada por la presidenta María René no ha hecho mención a ningún estado de excepción en el país. Significa que... ¿Se podía, doctor, hablar de un estado de excepción porque no se contempla esta figura, salud, esta crisis por una pandemia? Sí, en absoluto, no es un estado de excepción, ¿no? En ningún caso la presidenta habló de esa figura que lo dispone la Constitución solamente por 4 condiciones. En caso de existencia de peligro a la seguridad del Estado, por amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, pero además condiciona la declaratoria de un estado de excepción a ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta 3 días después de emitirse la declaratoria de un estado de excepción. Por ello, todavía no estamos en el país en un estado de excepción, ni siquiera local, departamental o nacional, que así lo permite la Constitución. Esta medida anunciada por la presidenta en transición tiene que ver más con otro cuerpo normativo en el rango de decreto supremo que también va a estar vigente en el país con el apoyo de las instituciones castrense por un lado, pero además la policía boliviana, ¿no? Hemos visto en los últimos días que ha acontecido una serie de sucesos por los cuales en algunas partes del país se ha mostrado una serie de reticencia todavía a la autoridad mandada por ley y la Constitución para el cumplimiento de estas medidas restrictivas. Pero de momento lo que tendremos en el país va a ser nuevamente un decreto supremo. Bueno, pero muy bien, tenemos un decreto supremo que está pasando a las gobernaciones la aplicación de medidas restrictivas. Se le está pidiendo que se dicte autos de buen gobierno. ¿Esto corresponde a un lineamiento constitucional? Así es, María René. Yo creo que más allá de un elemento estrictamente constitucional, obedece al modelo autonómico que constituye el Estado Nacional Boliviano. Esto es, se difiere a los gobiernos subnacionales estas medidas de autos de buen gobierno para que en función a los gobiernos municipales, pero además los gobiernos autónomos departamentales, se generen medidas para que puedan efectivizarse lo emanado por este decreto supremo del actual gobierno en transición. Restricción de medidas, por ejemplo, en el caso de la efectivización del control, se ha dispuesto, María René, que de 7 a 12, ya una primera regulación, y solamente ciudadanos por el número de carnet según los días de lunes a viernes, sábado y domingo nadie circula. Pero ahí, María René, hay un vacío legal. ¿Qué ocurrirán con las familias en las que se constituyan por adultos mayores de 66 años que vivan con menores de edad, menos de 18? Esto es lo que debe ayudar a efectivizar el cumplimiento a las autoridades subnacionales en el país para que este vacío legal sea subsanado en la práctica y no se tengan familias sin abastecimiento de alimentos. Otro tema importante, María René, va a ser lo que haga la... Antes que pasemos, la excepción, sin embargo, no es la regla. En este caso, en el ejemplo que usted citaba, le digo esto porque el sentido común, revisando las cifras de contagio y muerte que hay en el mundo, te dice que nadie debiera oponerse a estas disposiciones y que en todo caso los ciudadanos de este país debiéramos tener las disposiciones como algo que nos puede proteger de un impacto muy fuerte en el país. Así es, María René, coincido con ello. Hoy leía una publicación de la doctora Laura Reque que decía: uno tiene que ser el cambio que el mundo quiere ver.
¿no? Y lo que hoy necesitamos es mostrar esos cambios de actitudes en todo el país, no circular, evitar ¿no? asistir inclusive a estos centros de abastecimiento de alimentos de manera conjunta, y lo hemos visto en la ciudad de La Paz y en otros lugares en el país. Este es el mandato de la Constitución y de la ley. La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, a partir de esa normativa, tienen esa facultad de regular, de dar cumplimiento a ese decreto supremo y poner a disposición del Ministerio Público de la Justicia a quienes están incumpliendo de manera flagrante. Lo que no significa, María René, que también hagan un uso desmedido de la fuerza, ¿no? He visto también en redes sociales un caso en Pando, pero yo creo que con este último decreto supremo, con apoyo de los gobiernos subnacionales, se va a dar mejor cumplimiento a estas medidas restrictivas. No va a faltar la persona que apele a sus derechos constitucionales, ciudadanos constitucionales, para demeritar a un decreto, a una disposición contemplada en un decreto. El concepto de emergencia sanitaria hace que estas disposiciones mediante un decreto sean efectivas. No del todo, María René. Si bien se está acudiendo a gobiernos subnacionales para el cumplimiento, se lo está haciendo porque se está delegando en razón de competencias de las exclusivas de nivel central a las compartidas y las concurrentes. Por eso se acude a los gobiernos subnacionales. Hubiera sido mejor que se emita una ley nacional. Y por ello la primera observación, si tú me permites, en términos políticos, porque no se está coordinando entre dos órganos de poder que tienen en este momento todas las facultades para emitir una normativa, y se genere lo que en derecho se llama la coercibilidad de la norma, ¿no? Y esto en función a una ley nacional. Debe coordinarse con el órgano legislativo tanto estas medidas de previsión, de restricción de horarios, y facultarle inclusive, ¿no?, este tipo de acciones adicionales a la policía y a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento efectivo de la ley. Algo que se está olvidando en este tipo de medidas, María René, es la situación económica de la población. ¿Qué ocurre con los créditos bancarios, créditos sociales, créditos comerciales? Una medida también atinada sería postergar, reprogramar 6 meses, congelar absolutamente todo. El Banco de Crédito BCP ya ha suspendido por 3 meses de manera independiente a lo que disponga la ASFI, ha suspendido 3 meses a sus usuarios, Marilene. Lo ha hecho una entidad financiera. Puede hacerlo el Estado, puede hacerlo con una ley. Claro que sí, en ese momento hay una disposición previa, ¿verdad? La que te decía que dentro del paquete de medidas económicas que iba a haber un pago de 500 bolivianos a todos aquellos padres que tengan hijos en escuelas públicas de determinada edad. Te decían también que se pagaba el interés y que el monto, el capital, se lo pagaba después, más adelante. Habían una serie de disposiciones, doctor, pero claro, la gravedad de la pandemia en el mundo te está diciendo que el tiempo es fundamental. Y teniendo estas restricciones de movilidad en el país, quién sabe, la reunión de la Asamblea Plurinacional habría sido un tanto cuanto complicado, pero bueno, no especulemos al respecto. Agradecemos mucho esta visión que usted nos da como constitucionalista y Dios quiera que el impacto del coronavirus no sea tan fuerte en el país. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, María René, hasta cualquier momento.